Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andamos? Gracias por habernos acompañado esta semana. Hemos tratado de subir algún videito todos los días para compartir algún que otro pensamiento de cada capítulo que hemos estado estudiando esta semana de la carta a los Efesios. Y en esta hora vamos a estar mirando un poquito más de cerca el capítulo número 5. Nuevamente dedicamos 2 semanas a este capítulo, por lo tanto hacerlo en 15 minutos es prácticamente una tarea imposible, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para compartirte el esquema central. Aunque tengamos en la mente de qué habla este capítulo, cuáles son las ideas centrales, en qué se enfoca, ya me alcanza y me sobra. Nosotros queremos regalarte específicamente, lo más importante es la estructura, el orden, el esquema que tiene el capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Este capítulo, como cada capítulo de la Biblia, es muy especial porque sobre todo el apóstol Pablo se va a enfocar hasta el versículo, si miras desde el versículo 1 hasta el versículo 20, en el contraste entre el impío y el cristiano. Ahora, lo que sí hace el apóstol es enfocarse más en el fiel. Se aboca más a la persona que quiere realmente ser un cristiano fervoroso, honesto en este capítulo. El apóstol Pablo, por ejemplo, va a decir en el versículo número 1 al 2 que tenemos que imitar a Dios, no al ser humano. El ser humano no es el ejemplo, no es la vara de nadie. El ser humano consagrado a Dios puede ser un testimonio, pero no es un ejemplo constante y perdurable en el tiempo, porque lamentablemente el ser humano se descarría, todos nos podemos descarriar, y es lamentable cuando hay hermanos, cuando hay personas que dejan el evangelio, que abandonan la senda de Dios por el mal testimonio de alguien. Y por otro lado, qué importante es el buen testimonio. Qué importante es manejarte, conducirte de la mejor forma, representando de forma transparente y sincera a Dios en todo momento. ¿Cuánta gente se ha perdido del camino de Dios por poner los ojos donde no debieran haber sido colocados? También dice la Biblia que nosotros debemos entregar a Dios lo mejor, no porque tenemos que hacerlo nosotros, sino porque miremos a Dios como ejemplo, que Él lo hizo. Dios entregó lo mejor que tenía, que era el Señor Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 2 que Dios dio lo mejor, o sea, la mejor calidad que Dios podía dar. Luego Dios lo hizo por una razón que es por amor, porque te amó a ti y me amó a mí. Y también el tercer punto es que la entrega es una cuestión voluntaria. No es algo forzoso ni forzado, sino que la devoción, la ofrenda, es algo de corazón, voluntario, que tú debes hacer de forma correcta para con Dios. Ahora, algunas directrices que da el apóstol para el fiel. Allí en los versículos 3 al 5, sabes que el apóstol Pablo habla algunas cuestiones muy prácticas, muy interesantes para el cristiano. Primeramente, una vida sexual pura y ordenada. El cristiano está llamado a vivir una vida sexual como Dios manda. El sexo, según la Biblia, se practica de una forma y en un tiempo determinado. La Biblia nos llamó en el capítulo 3, en el capítulo 2, ya nos habló acerca de las impurezas que cometen los gentiles, los impíos. Ayer estábamos leyendo en el capítulo 4, dejar ese tipo de inmundicia que hacen los impíos. Y los impíos no tienen normativas morales, no tienen una ética cristiana, por lo tanto el impío hace y deshace con su cuerpo como bien le place. Dios en su palabra nos manda que nosotros aprendamos a vivir una vida moral adecuada a la norma de Dios. También nos habla acerca de tener cuidado con las palabras inadecuadas. Dice el texto, palabras que no convienen. Qué importantes son las palabras. Las palabras tienen que ser bien seleccionadas, queridos hermanos. Guarda con las palabras que a veces empleamos de forma indebida, apresurada. Cuando sale ya de tu boca no lo podés parar de ninguna forma.
Por eso la Biblia dice allá en Santiago 3 que es como un fuego que incendia todo lo que encuentra por delante. O sea, cuídate con tus palabras, sé par con tus palabras, mídelas y sobre todo ten en cuenta de que Dios te lo está diciendo en este capítulo. También dice la Biblia en los versículos 3 al 5 que seamos agradecidos. Aprender a tener una actitud, un espíritu, un estado de ánimo de gratitud a Dios es un aprendizaje diario. La gente a veces se queja por cuestiones, por esto, aquello, lo otro. Un asunto que a mí me ayuda, te lo comparto si te sirve, pero me hace ser agradecido y valorar las cosas que Dios me da cuando miro un poco a mi alrededor. Siempre hay alguien que está peor que vos, siempre. Por eso agradece a Dios por lo que tienes, porque Dios te acompaña, Dios te bendice, Dios se hace real en la vida de uno. Si tenés un colchón en tu casa, si tenés un apartamentito, si tenés una esposa, tenés un esposo, tenés un hijo y al menos tenés algo en la mesa para comer, tenés algo de ropa, la Biblia dice que con eso alcanza y sobra en 1 Timoteo 6. Por eso es importante agradecer a Dios. Te levantás en la mañana y sé agradecido a Dios. Dile gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia. Es bueno porque en ese agradecimiento, en ese proceso interno, uno reconoce de dónde viene su riqueza, todo lo que posee, y además te permite valorar las cosas que vos tenés. Además de eso, habla de cuidarnos, de tener una vida deshonesta, una vida desordenada, que realmente la vida desordenada es igual a estar perdido. Por eso Dios te quiere ordenar la vida, Dios te quiere ayudar a que tu vida sea más equilibrada. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es aprender a desarrollar una vida honesta, una vida ordenada, equilibrada, una vida lo más centrada en la palabra posible. En los versículos 6, 13 y 14, Dios te invita a la honestidad y te dice el por qué. ¿Sabes por qué uno debe ser sincero ante Dios? Porque el juicio no te lo va a hacer ni tu hijo, ni tu esposa, ni el pastor, ni el anciano. Quien te va a llamar a cuentas va a ser Dios. Él sí te va a pedir cuenta, rendición de lo que hiciste, cómo invertiste tus talentos, tus tiempos, tus capacidades, cómo luchaste con tus tendencias. Él te va a pedir cuenta de eso. Tanto los versículos 6, 13 y 14 habla de que Dios llevará toda obra a juicio y que delante de Dios toda obra quedará al descubierto. Luego en el versículo 15 el apóstol nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este texto es rico, por eso lo leí. Dice el pasaje primeramente: mira, eso significa observa, ten cuidado, detente, analiza, para un poquito. Luego el versículo dice: muévete con diligencia, mira siendo diligente, ten disciplina cristiana, sé constante, sé perseverante. Luego dice: evita la necedad. La necedad es la tontera por la cual el ser humano se maneja, la bajeza, la insensatez, la locura. Todo esto es necedad, ser necio. Y luego dice: siendo sabios. Y el versículo 16 nos dice cómo. Aprovechando bien el tiempo. Invierte bien el tiempo. Aprovecha cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Yo me propuse ahora últimamente a siempre hacer algo que sea productivo en el día. Que yo termine el día y diga: hice algo productivo. No sé si te pasa a vos, pero que el celular te llega un informe semanal de cuántas horas invertiste en WhatsApp, en YouTube, en Facebook. Bueno, la idea sería una invitación a que esos minutos, esas horas bajen. Puede ser que invirtamos en una semana 15 horas a las redes sociales. Y uno dice: bueno, si por ahí lo uso para predicar, vaya y pase. Pero si lo usamos por ahí para entretenimiento, es para pensar. Aprovecha bien el tiempo, porque el contexto, el entorno en el cual nosotros vivimos es malo, dice el apóstol Pablo. Es malo. Por eso tenemos que manejar bien el tiempo. Los versículos 19 y 20 hablan acerca de nuevamente la gratitud.
se ve que en la iglesia de Éfeso no se ponía en práctica la gratitud, la acción de dar gracias. Y es interesante que dice en vuestros corazones, o sea, una gratitud, una alabanza grupal, colectiva. Y esto es algo que destaca siempre la Biblia. La adoración o la alabanza es colectiva. Muy pocas veces se destacan las cualidades individuales. Ahora en los versículos 21 hasta el versículo 33, el apóstol Pablo va a hablar acerca de el orden, el amor que tiene Jesús por su iglesia. Y lo compara a un esposo y a una esposa. Y hay deberes tanto para la esposa como para el esposo. El centro de esta porción no es el varón ni la mujer, no es el esposo ni la esposa. El centro es Cristo y su iglesia. Ya que Cristo es el centro, obviamente que hay un orden entre Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y hay roles y hay funciones. Y en la deidad o en la divinidad, en la familia de Dios, hay roles, hay funciones. Obviamente que en la familia humana también lo habrá. La Biblia dice que Dios colocó el rol de cabeza en el varón. Y esto, algo que destacamos en el estudio de este trimestre, es la sumisión. El término, el símbolo de cabeza no es asfixia de la otra persona, del compañero de vida. No. Lejos de eso, la cabeza depende íntimamente del cuerpo. Es una unidad, es un símbolo biológico que emplea el apóstol Pablo para que entendamos la armonía, el equilibrio que debe haber entre la cabeza y el cuerpo. Y esto es algo muy interesante porque el varón que entiende esto sabe que no puede estar sin su compañera. A veces la mujer tiene capacidades que el varón no se da cuenta o se le van detalles, ¿no? Por el momento, por la desconcentración o simplemente porque el varón es diferente a la mujer. ¿Qué armonía que hay entre el varón y la mujer cuando uno entiende los roles en la familia de Dios? Lamentablemente la sociedad hoy en día está tomando rumbos lamentables, que prácticamente está llegando a alcances, a límites de Sodoma y Gomorra. Pero Dios en su palabra nos deja muy en claro cuáles son los deberes de la mujer y cuáles son los deberes del varón. En los versículos 22 al 24 habla para las damas. Las damas tienen un peligro, tienen una tentación. Y es la tentación de sobreponerse, de no ser serviciales, de no sujetarse a ese tipo de rebeldía. Y hoy lo vemos en movimientos, en las cuestiones de género, las ideologías feministas hoy en día. Esto se ve. Lamentablemente, Eva tomó esta actitud. Y hoy muchas damas están tomando la misma actitud de Eva, alejarse de su esposo para tomar ella misma sus propias decisiones. Y lo lamentable es que no solamente se aleja del esposo, sino que se aleja también de Dios. Ahora el varón, a nosotros también nos toca una responsabilidad. Y la responsabilidad del varón es influencia para con la mujer. Amarla, santificarla, protegerla, no odiarla y hacerla parte de como si fuera tu propio cuerpo. No es algo tan sencillo para el varón. El mandato bíblico es claro, pero no es fácil porque el varón tiende a ser mucho más independiente, maneja mucho más la parte lógica y por lo tanto es más matemático, es mucho más calculador, y el varón estas cosas les cuesta bastante. Así que al varón también Dios le ha dejado responsabilidades y eso no se puede dejar a un lado. La Biblia habla de que nosotros debemos atender a nuestro cónyuge como si fuera nuestro propio cuerpo. Y cuando uno piensa así, uno aprende a valorar al otro y empieza a tener la mirada de Dios, empieza a observar al otro como Dios lo mira. Por eso, ojalá que este capítulo te pueda ayudar, que este capítulo te haga pensar en cómo te manejas como cristiano, quién es tu imitador, o sea, a quién imitas, quién es tu ejemplo, quién es tu modelo. Cuídate en las palabras, tu vida moral, sexual, personal. Es un llamado para cada uno de nosotros. Andar con diligencia, con cuidado, siempre analizar, estar atentos, cuidarse de los tiempos, los contextos que le vivimos hoy en día, que son tiempos malos. Y finalmente entender a la luz de la familia
el misterio de Cristo y su iglesia. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te ayude, te acompañe, que puedas disfrutar de esta jornada y deseamos que Dios te bendiga ricamente. Cuídate mucho, te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Gracias por siempre acompañarnos en otro lado. Si no te has suscrito por ahí, si no has compartido algún videito, compartilo con alguien que lea la Biblia, que le guste y le va a hacer seguramente mucho bien. Que Dios sea contigo y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.